amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy. Que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este día. Vamos a dejarle ese tiempo en sus manos. Señor Jesucristo, gracias le damos por este hermoso tiempo. Gracias porque usted nos ha permitido venir, Dios, a esta transmisión con el único propósito, motivo de poder aprender más de usted, más de su palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, nuestros corazones hacia la voluntad de su Hijo Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiera impedir que tu palabra sea llevada al corazón de mis amados hermanos. Que sea llevada, que sea ministrada con total libertad. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias te damos, gracias porque usted es nuestro Rey, porque usted es nuestro Dios y nuestro Señor. Te amamos, Señor Jesucristo. Le damos toda la gloria, la honra y el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título La balanza de Dios, el cual está en Daniel 5 del 17 al 31. Y es que a modo de introducción estudiaremos y veremos que Daniel lee la condena al rey Belsasar, pues había insultado a Dios. Asimismo se contempla cómo los pecadores se complacen con los placeres de este mundo, muchas veces blasfemando contra Dios, pero serán juzgados por aquel ante cuyos ojos todas las cosas están abiertas, pues al morir están contados y terminados los días del pecador. Después de la muerte está el juicio, y cuando es en ese entonces que serán pesados en la balanza y hallados falto. Y después del juicio, el pecador será cortado, partido y dado como presa al diablo y sus ángeles. Entonces comencemos con el estudio, amados hermanos. Para ello les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Daniel capítulo 5 versículo 17, y nos dice así la palabra del Señor. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Aquí entonces, como podemos ver, el rey ofreció a Daniel hermosos presentes y gran poder si podía explicar la escritura, pero Daniel lo rechazó. No estaba mostrando falta de respeto al rechazar los presentes, sino que sabía que tendrían corta vida y quería mostrar que estaba ofreciendo una interpretación imparcial al rey. Para nosotros los cristianos, el hacer lo correcto debe tener prioridad para nuestras vidas, no obtener recompensas o algo a cambio para beneficio propio. Vamos por favor a sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El fiel siervo de Dios no busca dones o regalos que nos puedan ofrecer el mundo. Por más maravilloso que éste sea, el verdadero creyente solo busca amar, servir a Dios con todo su corazón, aunque esto signifique renunciar a ganancias o beneficios personales. Podemos ir a sus Biblias por favor en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 8, y nos dice así la palabra del Señor: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y en Hechos 8, 20 nos dice así la palabra del Señor: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y en el libro de Daniel capítulo 5 versículos del 1 al 4 nos dice así la palabra del Señor: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas,
bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Como podemos ver, amados hermanos, el vino siempre ha estado asociado al sistema babilónico de este mundo. Vamos por favor a Jeremías capítulo 51, versículo 7, y nos dice así la palabra del Señor. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Y en Apocalipsis 14, 8 nos dice así la palabra del Señor. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, como podemos ver, amados hermanos, el rey no solo se contentó con beber vino para sus dioses, tal como lo pudimos leer en el libro de Daniel capítulo 5 versículo 4, sino que además quiso también blasfemar al Dios de los judíos, así que hizo traer los vasos sagrados del templo para usarlos en ese banquete idólatra y blasfemo. Vamos a verlo por favor en sus Biblias, Daniel capítulo 1 versículo 2, y dice así la palabra del Señor. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Debemos tener en cuenta, amados hermanos, que los medos y los persas ya estaban en las afueras de las puertas de la ciudad cuando se estaba realizando este banquete, pero tan confiado estaba el rey de su ciudad fortaleza, era invencible, que se reía de los ejércitos invasores. ¿Qué cuadro el del mundo de hoy? El juicio está a punto de venir y sin embargo la gente está dándose de alegría y adorando a sus dioses falsos. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Vamos por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, y nos dice así la palabra del Señor, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Babilonia era una ciudad fuerte, con murallas de 105 metros de altura y 15 metros de espesor. El río Éufrates atravesaba diagonalmente a la ciudad y grandes puertas de bronce controlaban las entradas. Entonces es aquí donde nos preguntamos, ¿cómo podía algún ejército invasor capturar tal ciudad? Ahora vamos a tratar uno de estos puntos importantes. Primer punto, entonces, ¿dónde fue pesado el rey Belsasar? Vamos para ello, por favor, a sus Biblias, a Daniel capítulo 5, versículos del 23 al 24, y nos dice así la palabra del Señor. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honrastes. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Entonces, amados hermanos, podemos ver que el rey Belsasar no fue pesado basado en la opinión propia, pues en ella no se hallaba falto, ni tampoco fue pesado basado en la opinión pública, pues por estos banquetes era un rey muy querido. Ni siquiera fue pesado basado en la filosofía, pues eran reyes muy filósofos. Por tanto, podemos ver que es el profeta Daniel quien es usado como instrumento de Dios, el cual trae la balanza de Dios. Y es aquí cuando Daniel le habla al rey Belsasar de parte de Dios. Vamos por favor a sus Biblias, al libro de Daniel, capítulo 5, versículos del 18 al 22, y nos dice así la palabra del Señor. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses
fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Vemos entonces que Daniel le advirtió respecto a su orgullo y pecado y le recordó que Dios juzgó con severidad a Nabucodonosor. Entonces primeramente podemos ver que Daniel da un resumen del gobierno despótico de su antecesor, el rey Nabucodonosor, demostrando así su soberanía absoluta sobre su reino, pero aún así Dios lo humilló. En esto Daniel parece estar diciendo a Belsasar que no es tan grande como lo fue su antecesor Nabucodonosor, y si Dios humilló a Nabucodonosor, igualmente Belsasar puede estar seguro de que Dios lo juzgará. Por tanto, vemos que su banquete fue un desafío a la autoridad de Dios. Nadie que entienda que Dios es el creador del universo es tan necio como para desafiarlo. Vamos por favor a sus Biblias al libro de Daniel capítulo 5 versículo 24 y nos dice así la palabra del Señor. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Amados hermanos, ahora pasaremos a la explicación de las palabras. Vamos por favor a sus Biblias a Daniel capítulo 5 versículo 25 y nos dice así la palabra del Señor. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Para ampliar un poco más sobre las palabras escritas, ahí lo pueden ver en sus pantallas, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Estas palabras estaban escritas en caldeo, siendo esta una lengua afín al arameo. Esta lengua se hablaba en la región de Caldea. Originalmente se dio este nombre a la región sur del imperio babilónico, que limitaba con el Golfo Pérsico. En la parte sur se encontraba Ur. ¿Se acuerdan ustedes de Ur de Caldea, donde vivía Abraham? Y al norte, Babilonia. Un detalle para destacar es que los habitantes de la región de Caldea tenían fama por ser personas muy sabias. Ahora, continuando con el tema, analizaremos el significado de las palabras escritas. Mené Mené significa contado o señalado y se duplica para marcar una mayor insistencia. Tekel, pesado o avaluado, valuar o valorar que ya determinó el valor de algo, por el Dios que pesa todas las acciones de los hombres. Vamos por favor a sus Biblias a 1 Samuel capítulo 2 versículo 3 y nos dice así la palabra del Señor. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca el pesar las acciones. Y en Salmos capítulo 62 versículo 9 nos dice así la palabra del Señor. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira, los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Ahora vamos con la palabra Uparsin. Peres en singular y significa dividido. Esto es entre los medos y los persas. Vamos por favor a sus Biblias al libro de Daniel capítulo 5 versículos del 26 al 28 y nos dice así la palabra del Señor. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces vemos que la escritura que estaba escrita en la pared era para el rey Belsasar. Si bien Belsasar tenía poder y riqueza, su reino era totalmente corrupto y no podía resistir el juicio de Dios. Como podemos ver, la hora del juicio de Dios le llega a todas las personas. La razón de la caída del rey Belsasar fue que Dios lo evaluó y lo halló falto. Debido a su vanagloria e irreverencia, no llegó a reconocer la soberanía de Dios sobre toda la tierra y por tanto sobre Babilonia. Entonces es aquí donde vamos a estudiar el segundo punto y es la consecuencia de esta prueba. En esta parte podemos ver que el profeta Daniel había aconsejado y ayudado a su antecesor Nabucodonosor. Vamos por favor a sus Biblias al libro de Daniel capítulo 4 versículo 27 y nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias,
para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Por tanto, como veremos a continuación, ya es imposible aconsejar, pues ya se pronuncia en juicio sin esperanza, pues era un rey demasiadamente orgulloso, vanaglorioso, el cual bebía ante otros de una manera descontrolada, era borracho, era profano, pues no tenía ni el más mínimo respeto a Dios Todopoderoso. Vamos por favor a sus Biblias, a Daniel capítulo 5, versículos del 22 al 23, y nos dice así la palabra del Señor. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces vemos que después de describir el pecado y el castigo de Nabucodonosor, Daniel presenta los cargos contra el propio rey Belsasar. Por tanto, en esta parte vamos a detallar 4 puntos importantes. El primero es, a pesar de que el rey Belsasar conocía todo esto, veamos por favor en Daniel 5:22 y nos dice así la palabra del Señor. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Es decir, que conociendo lo sucedido con su antecesor Nabucodonosor, Belsasar no se había humillado, no había recibido el aviso que contenía el castigo de Dios a Nabucodonosor, no había escarmentado en cabeza ajena. Y es aquí donde vamos a ver entonces el segundo punto, y es que había afrentado al Dios verdadero con mayor desvergüenza que la de su antecesor, el rey Nabucodonosor, como lo probaba el libertinaje de aquella noche. Vamos por favor a sus Biblias, a Daniel capítulo 5, versículo 23, la parte A, y nos dice así la palabra del Señor. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Entonces es aquí donde vamos a ver el tercer punto, y es que también había afrentado a Dios al dar alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Veamos por favor en sus Biblias a Daniel capítulo 5, versículo 23, la parte B, y nos dice así la palabra del Señor. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces vemos que el rey Belsasar alababa esos montones de ídolos sin vida, pero al Dios santo, vivo y verdadero, que tenía hasta su propia vida en su mano, el rey se había negado a honrar. Por tanto, Daniel concluyó diciéndole a Belsasar que era por sus acciones blasfemas y desafiantes que la mano era enviada por el Dios vivo y verdadero. Vamos por favor a sus Biblias, a Daniel capítulo 5, versículo 24, y nos dice así la palabra del Señor. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Igualmente están en la mano de Dios todos nuestros caminos, cuanto hacemos y cuanto dejamos de hacer. Todos somos culpables, pues todos hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Claro está, mientras son inconversos o no creyentes. Vamos por favor a sus Biblias, a Romanos capítulo 3, versículo 23, y nos dice así la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces podemos ver que el que desafió a Dios se halla ahora vencido. Vamos por favor a sus Biblias, a Gálatas capítulo 6 versículo 7, y nos dice así la palabra del Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es aquí donde vamos a ir al tercer punto, y son consejos de vital importancia. Tenemos que reconocer que nosotros también somos hallados faltos. En la balanza de Dios, el rey Belsasar había sido hallado falto de peso, demasiado ligero, como indica el verbo hebreo afín al arameo.
Hay un peso malo que oprime como el plomo e impide correr la carrera de la fe, el cual es el pecado. Vamos por favor a sus Biblias a Hebreos capítulo 12, versículo 1, y nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande, nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero también podemos ver que hay otro peso que es bueno, que vale mucho más que el oro y todo lo que nos podamos imaginar, el cual nos ayudará a llegar al cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo y producir en nosotros un eterno peso de gloria. Vamos por favor a sus Biblias a 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, y nos dice así la palabra del Señor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por tanto, vemos que el rey Belsasar pesaba mucho en la balanza del pecado, pero no pesaba nada en la balanza de la virtud. Entonces es aquí donde podemos ver que Dios no pronuncia todavía su juicio contra el rey Belsasar, sino hasta que haya pesado todas sus acciones. Por tanto, amados hermanos, como podemos ver también, esta escritura alcanzaría 3 puntos de la vida de las personas. El primero es el tiempo limitado, basados en el capítulo 5 de Daniel, el versículo 26, la palabra mené. También un segundo punto es el carácter de la persona, el versículo 27, la palabra tekel, y la condenación, el tercer punto, la condenación en el versículo 28, la palabra uparsin. Entonces es aquí donde vamos a estudiar el cuarto punto, es que Cristo, único refugio de salvación. A continuación, entonces, explicaremos estas enseñanzas a nuestras vidas. Nosotros como seres humanos nacemos con una naturaleza caída por el pecado y por ello somos pesados en la balanza de Dios. Vamos por favor a sus Biblias a Hebreos capítulo 9, versículo 27 y nos dice así la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por tanto, vemos que Dios ya pesó al mundo en su ley y lo halló falto. Vamos por favor a sus Biblias en Romanos capítulo 3, versículo 23, y nos dice así la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios envió a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, y halló en él satisfacción. Vamos por favor a sus Biblias a Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5, y nos dice así la palabra del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nuestro Señor Jesucristo expió la justicia de Dios al venir a salvarnos. Vamos por favor a sus Biblias a Isaías capítulo 53 versículo 6 y nos dice así la palabra del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En este capítulo podemos observar varias verdades. En primer lugar, así como en todo el libro de Daniel, se destaca la soberanía de Dios. El rey Belsasar desafió neciamente el poder de Yahvé, de Dios, y no fue rival para el Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, los seres humanos llegan a ir tan lejos con el pecado, en este caso fue la blasfemia, que llegan a un punto tan pero tan alto que atraen el juicio de Dios sobre ellos. Y en tercer y último lugar, se puede descubrir una lección relativa a la fidelidad de Dios y a la fiabilidad de la palabra de Dios, ya que en este capítulo se registra el cumplimiento de las profecías que predecían a la caída de Babilonia. Al morir están contados y terminados los días del pecador. Después de la muerte está el juicio, cuando será pesado en la balanza y hallado falto, y después del juicio el pecador será cortado y partido y dado como presa al diablo y sus ángeles. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 y nos dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Entonces ahora quedaría preguntarnos, ¿cómo están nuestras vidas si fuésemos pesados en la balanza de Dios? Compartamos por favor este mensaje de salvación al mundo entero antes que se le acabe el tiempo a este mundo, que hay un mensaje de esperanza para el mundo hoy y es Jesucristo. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por el sacrificio vivo de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a llevar este mensaje a todas las naciones. Ayúdanos a ministrar tu palabra con poder y con autoridad como nos ordenas en tu santa palabra, Dios. Gracias, Señor, te damos por tu poder, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Te amamos, Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor Jesucristo. Le damos toda la gloria, el poder y la alabanza a usted. Gracias. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que la plataforma pueda recomendar este video y así podamos ganar más almas para Cristo. Y si no te has suscrito, por favor te invitamos a que te puedas suscribir para que sí te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos entonces el día miércoles, si Dios quiere, para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.